no solo a nivel humano, no solo a nivel del contorno de todo el planeta, y muchas situaciones que están pasando diariamente. Creo que nos sorprenderíamos terriblemente de todo lo que está aconteciendo en el diario vivir en torno a nuestras vidas. Y nosotros estamos tratando, con ayuda del Señor, de poder ubicar al ser humano en la historia, en el tiempo en que estamos viviendo. Y para eso Dios ha dejado un libro que es la Biblia, la palabra de Dios, la cual revela el pasado, el presente y el futuro. Muchas personas han visto cómo hay cantantes de la época, hay modas, hay muchas cosas que están cambiando constantemente. Y hay muchas religiones que han pasado a la historia. Y hay algo, apreciado amigo y amiga, hermana y hermano, que no pasa de moda. Es la Biblia, la palabra de Dios. Porque en este libro el ser humano encuentra solución a sus problemas, estabilidad en su vida y lo más importante, que es el acercarse a Dios. Nosotros estamos tratando, con ayuda del Señor, de que usted pueda retornar a la Biblia, que usted pueda amar este libro, que pueda estudiar este libro, que pueda hacer este libro el diario vivir suyo, que haya un espacio en su día, durante su día, espacios donde usted pueda leer y informarse, estudiar este libro santo y sagrado, que finalmente tiene como consigna preparar a la persona para que pueda llegar a la eternidad y vivir una vida dentro de lo que estamos viviendo, una vida un poco tranquila, un poco segura, estable y sobre todo con la confianza de que Dios siempre va a ayudarnos de una u otra forma a pesar de tanta adversidad. Somos el remanente adventista. Gracias por su sintonía de todo corazón. Gracias por seguirnos, por estarnos llamando, por su apoyo en oraciones, por su trabajo y por su esfuerzo colaborando con este ministerio. Quiero recordarles que estamos en Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 9:30 AM y estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Radio Costa Rica tiene señal para el mundo, www.radiocr.net/inclinada Radio Costa Rica. También hay un número de teléfono en cabina al cual usted puede llamarnos, que es el 905-2-930-930. Repito, 905-2-930-930, teléfono en cabina de Radio Costa Rica. La repetición de estos programas se dan de 7 a 10 de la noche en Canal 19, recordando que es de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche, pero muy importante esto, si no te entra la señal en Canal 19, puedes encontrarlo en el Canal 70, en el Canal 70 puedes encontrarlo. También queremos mencionar que usted puede ir a YouTube, y en YouTube usted puede encontrar la variedad de temas que hay ahí, casi 400 temas sobre el diario vivir de la persona, sobre acontecimientos proféticos, sobre historia, sobre consejos para la familia, una variedad de temas donde usted puede adquirir conocimiento en algún tema que tal vez usted necesita. También usted puede meterse, estar en Facebook ahí y ver ahí todo esto, revisarlo, y usted podrá encontrar tal vez muchas de las cosas que en alguna ocasión usted ha querido contestar o preguntarse, o encontrar alguna respuesta sobre algo que a usted le interesa. La mayoría, casi la totalidad de los temas tienen nombre, usted puede verlo. También tenemos un número de teléfono al cual usted nos puede llamar para peticiones de oración. Es el 83 14 76 19. Este teléfono está a las 24 horas del día. Repito, 83 14 76 19 para peticiones, para oraciones y consultas. Le estamos invitando también para que usted pueda acompañarnos a nuestros cultos que celebramos en la Iglesia La Verdad Presente en Coronado. Estamos ubicados de La Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Este, Complejo Las Huacas. Estamos a partir de las 8:45 de la mañana. Mi nombre es Alfredo Garita y mi número de teléfono es
el 88 54 54 64 por si desea llamarme. También tenemos la iglesia que está en San Francisco de Dos Ríos, Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Juicio Final, Escuela Profética. A partir de las 9 de la mañana le esperamos todos los sábados. Hay un número de teléfono que es el 86 43 95 39. Repito, 86439539. Estamos ubicados en San Francisco de Dos Ríos, de la Iglesia Católica, 50 al oeste, costado sur del parque, portones azules, segunda planta. Ahí hay un timbrecito, usted toca y nuestros hermanos le abrirán. Gracias nuevamente por su sintonía, tanto en radio como en televisión. Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas que nos llaman, también a los que trabajan en cabina. Constantemente el equipo que tenemos se esfuerza para mejorar cada día. Que Dios pueda bendecirles también. Y también la gente que nos ayuda económicamente. Muchas gracias por sus donaciones, ofrendas, que usted con un corazón generoso está trayendo a este ministerio para que podamos nosotros seguir predicando el Evangelio. Y déjeme decirle que gracias al Señor estamos creciendo y estamos alcanzando más de lo que hasta hoy día, con el poco tiempo que tenemos, hemos logrado, lógicamente con la ayuda de Dios primero que todo, y también con su ayuda y colaboración y sus oraciones. Muy bien, como siempre tenemos nuestra costumbre, no vamos a abrir la palabra del Señor sin antes no oramos. Le vamos a invitar para que usted, si está en su lugar de trabajo, en un taller, en su casa, en algún negocio, usted pueda acompañarnos en esta oración y juntos poder abrir el libro sagrado, en esta ocasión para estudiar un tema tan importante como lo son los temas inspirados de la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro y creador y sustentador de todo el universo, tu palabra dice que tuya es la tierra, el mundo y su plenitud. Salmo 24:1. Y gracias, Señor, porque todo lo que nos rodea tiene un hacedor, tiene un dueño, y eso lo hemos aprendido y lo hemos entendido, que vivimos y nos movemos y existimos, Señor, por tu misericordia y porque has hecho este planeta para beneficio del ser humano. Gracias porque a pesar del deterioro y de tantas cosas negativas que el ser humano en su ignorancia y pecado y desobediencia ha causado muchos males en este planeta, todavía cuando contemplamos el sol, la luna, las estrellas, esta hermosa bóveda celeste, y contemplamos la naturaleza, gracias, Señor, porque podemos ver la mano divina de un ser celestial que ha trazado todo esto para beneficio del ser humano. Hay muchas razones, oh Dios, por las cuales tenemos que darte gracias, pero también gracias por su Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a dar su vida para devolvernos a nosotros el derecho a la vida eterna. En esta ocasión queremos pedirle a Él y a sus agentes celestiales, a sus ministros, a sus ángeles y a su Espíritu Santo, que al abrir este libro sagrado podamos encontrar las verdades urgentes, necesarias e importantes que necesita cada ser humano y que necesitamos todos individualmente para poder, Señor, recibir su bendición, su dirección y sobre todo, Señor, no perdernos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Señor, hay muchas amonestaciones en el pasado en este libro sobre la forma en que muchísimos se perdieron. No sea esa nuestra historia. Por lo tanto, rogamos que nos pongas con un corazón receptivo, una mente abierta para entender y estudiar el tema que a continuación vamos a compartir con nuestros queridos y amables televidentes y oyentes. Bendícenos en esta hora, y también queremos orar por las personas que están en necesidad, con problemas económicos, problemas de salud, Señor, problemas de índole que solo tú conoces. Elevamos esta oración en una forma sencilla y humilde para que puedas llegar a cada persona que hoy necesita, Señor, la ayuda divina. Ponemos esto en oración y depositamos estas cosas para que conforme a tu voluntad, oh Dios, puedas escucharnos
y puedas contestar cada oración elevada en este momento y a esta hora. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso y bendito de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Es interesante porque cada día estamos notando cómo el mundo y la gente que habita el planeta sigue detrás de las cosas que traen diversión. Cuando tú miras el periódico, miras las noticias y ves cómo constantemente están entrando cantantes, artistas semanalmente al país, hay una programación hecha donde no solo se llevan millones de colones de nuestro país, sino que si te pones a pensar en qué te beneficia esto espiritualmente, en qué te ayuda a acercarte a Dios, cuando más bien te aleja cada día más del Señor y te vas enredando en un mundo donde lo que interesa es lo material y lo humano, no lo espiritual. Mucho cuidado, porque hemos estado insistiendo mucho en que cuidado, crees que estás bien, que estás en lo correcto, y como dijo el Señor Jesús y nos advirtió en la Biblia, especialmente en San Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Sin embargo, en esta situación en que estamos viviendo todos los días, gracias a Dios que Dios sigue teniendo sus hijos y sus hijas que están siguiendo las lecciones importantes y enseñanzas de la palabra del Señor. Y en esta hora la Biblia te aconseja y te dice que si no lo estás haciendo, pues hoy tienes la invitación para poder ser parte de todas aquellas personas que han entendido muchas cosas y hoy están tratando de seguir al Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo número 13, dice la palabra del Señor en este libro santo y sagrado, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Nota que lo dice en singular, no lo dice en plural, porque tenemos que reconocer que la gran mayoría de personas no quieren tomar la decisión de seguir a Jesucristo y de estudiar su palabra, estudiar este libro, conocer el contenido de este libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero menciona que el que persevera hasta el fin, este será salvo. El Señor está diciendo de aquellos que ya son parte de la gente que tomó la decisión de seguir al Señor Jesús y estudiar su palabra. La palabra perseverar significa mantenerse constante en la persecución de lo que se ha comenzado. Mantenerse constante en la persecución de lo que se ha comenzado. O sea, llegamos al cristianismo y vamos a mantenernos, vamos a continuar en la prosecución de lo que se ha comenzado. Ser un verdadero cristiano, una hija de Dios. Soy un seguidor de Cristo y de su palabra, podemos resumirlo así. Y surge la pregunta: ¿cómo podemos mantenernos dentro de este grupo que a nivel mundial de diferentes nacionalidades están perseverando hasta el fin? Tienes que saber que es importante que en más de 6,000 años de pecado, el planeta, hemos venido diciendo en programas anteriores, está totalmente contaminado. Muchas de las cosas importantes que en el pasado se practicaban ya han sido dejadas en el olvido. Te pongo algo sencillo, algo que en mi tiempo nosotros practicábamos. Cuando un tío, una persona mayor, a uno siendo familiar, le pedía a uno un favor, uno le decía sí señor o sí señora. Ahora te hago la pregunta: ¿cuántos, aún tus propios hijos, te dicen, cuando pides un favor, te dicen sí señor o sí señora? Posiblemente casi ninguno, habría que buscarlos. Cuesta muchísimo, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hay un deterioro en la parte física, en la parte espiritual y en la parte mental del ser humano. De hecho, que déjame decirte que para nadie es un secreto en este tiempo que en la parte física, si hablamos
de algo que manejamos en nuestros bolsillos, en nuestra billetera, el dinero. Lo que nos rodea nos ha establecido un patrón de vida donde el dinero no está alcanzando para nada. Todos los artículos, los consumos de combustibles, los recibos para nuestras necesidades básicas en nuestro hogar suben y suben y suben, y cada día físicamente tenemos que ver cómo logramos subsistir para poder cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Y hemos hablado en otros programas de que hay gente que está totalmente endeudada porque físicamente le han rodado de un sistema donde la persona ya casi no puede subsistir económicamente. Es el mundo que estamos viendo. Hay una presión terrible, también una competencia terrible sobre esto. Si dijéramos de lo que es la parte espiritual, nos sorprenderíamos de ver que hay muchísima gente que no está asistiendo a ninguna iglesia. Muchísima gente, es muchísima. Otras asisten porque es la religión de papá o de mamá o la tradición, pero no porque realmente queremos cambiar o buscar a Dios de todo corazón. No queremos hacerlo. Y en la parte mental es donde más hemos estado trabajando. Es que te estamos diciendo con la ayuda del Señor que tienes que tener muchísimo cuidado porque te pueden estar engañando o puedes estar creyendo cosas que no son correctas. Y la pregunta sobre la cual hemos hablado mucho: ¿qué tan seguro estás de lo que estás haciendo religiosamente? ¿Dónde estás y con quién estás en la parte religiosa? ¿Conoces la historia de dónde nació esta iglesia? ¿Quiénes son sus dirigentes? ¿Cómo se formaron? ¿Y sus doctrinas están a la luz de la Escritura? Bueno, solo puedes saberlo de una manera: estudiando la Escritura, conociendo el contenido de este libro. Es la única forma. Si no conoces el contenido de este libro, pues difícilmente vas a encontrar si estás o no estás en lo corriente. Entonces, hay algo que Dios nos llama y nos impele para que entendamos que tenemos que perseverar hasta el fin. La carrera cristiana es un diario caminar donde nunca se termina de aprender, de estudiar y de conocer. La Biblia es un libro que puedes vivir no sé cuántas vidas y no vas a terminar de estudiarlo, porque es un libro de origen divino con tantísimas enseñanzas que necesitamos tiempo para reflexionar, estudiar y meditar en este libro y estudiar. De hecho, que uno de los consejos que te voy a dar es que este libro sagrado debiera de estar como un directorio telefónico de una empresa. Yo no sé si alguna vez has visto un directorio telefónico en una empresa, pero hay páginas que le faltan, hay páginas que están marcadas, subrayadas. Es un directorio está muy usado. Pues Dios quiere que tu Biblia sea así, una Biblia bien usada. De hecho, que hay muchas personas que cuando llegamos a ver la Biblia de un orador, de un predicador o de una persona y vemos que está así, como nueva, eso nos indica de que casi no la usa. Una Biblia que está usada, está marcada, subrayada, tiene recortes, tiene el otro, tiene aquí. Es una Biblia de un verdadero estudiante, alguien que está perseverando, que está estudiando la Escritura. En el Evangelio según San Juan, el capítulo número 11, San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, el cuarto Evangelio, San Juan capítulo 11, hay un hecho muy importante en la vida del Señor de Jesús al final de su ministerio. En San Juan, dijimos capítulo 11, versículos del 45 al 54, dice lo siguiente: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Si él venía a hacer el milagro de Lázaro, con ese milagro muchos creyeron en él, pero otros se fueron a decir a los fariseos que era lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Note qué interesante, porque estos dirigentes religiosos estaban preocupados por la estabilidad, no solo material de su ciudad y de su templo, y no estaban preocupados por la parte espiritual.
Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué increíble, un hombre que dirige o es parte del Sanedrín le dice a ellos: ustedes no saben absolutamente nada, diplomáticamente aquí el que decido soy yo. Muy importante esto porque es parte del tema que estamos estudiando, a lo que queremos ir en esta ocasión. Hay una cabeza ahí que dice: esto lo vamos a hacer así, y la pregunta es: no vamos a permitir que el pueblo se pierda, es preferible que se pierda uno y no que toda la nación. Versículo número 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, él se atribuyó el lugar que le corresponde solo a Dios. ¿Quién puede quitarle la vida a una persona? Se estaba atribuyendo ese derecho. Sigue diciendo en el versículo 53: así que desde aquel día acordaron matarle. Mire, yo veo esto y leo la Biblia y me pongo a pensar, los ángeles que estaban ahí presentes en ese concilio, imagínense las notas, lo que escribieron, que serán sacados en eternidad cuando esta gente sea resucitada. Acordaron matar ciegamente, obedeciendo la voz de un hombre, quitarle la vida al Hijo de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que estaban tan cegados y tan obedientes o sumisos a la voz de un hombre que dice que acordaron en el versículo 53, acordaron matarle? Y en el versículo 54, noten la actitud del Señor Jesucristo. Por tanto, resumiendo, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y quedó allí con sus discípulos. Podemos resumir aquí que notamos que al final del ministerio del Señor Jesús, el dueño de todo el universo tiene que huir y ya tenía que andarse escondiendo casi de los dirigentes religiosos de aquel tiempo. Y yo quisiera decirte algo con el corazón en la mano: ¿cuánta gente hay que ya no quiere ver o escuchar un dirigente religioso? Ya están cansados, hastiados de muchas cosas negativas que no quiero mencionar. No quieren, porque han visto mucha injusticia, mucho engaño, hipocresía, mundanalidad, búsqueda de dinero, de lujo, de fama y de muchas cosas más. Entonces la gente se aparta, así como hizo eso, se aparta de eso, se aparta. Todas estas ovejas, todos estos seres humanos tendrán que dar cuenta a las iglesias que aún, voy a hilar un poquito más delgado, de personas que llegaron a una iglesia para servir, para trabajar honestamente, honradamente y con la verdad en la mano, y no calzó con lo que se enseñaba o se decía en esa iglesia, y finalmente fueron como Jesús, la junta, el concilio, tomaron una decisión de marginar esa familia, de echar a esa persona, desfraternizarla o alejarla de ahí, y la persona tuvo que irse. La iglesia le pertenece a Dios, Dios es el dueño de la iglesia, y sin embargo el ser humano no solo se ha atrevido a adueñarse de algo de origen divino, sino que también lamentablemente ha hecho del ser humano lo que ha querido, porque no hay leyes que restrinjan esto, lamentablemente.
Israel fue un sistema religioso que habíamos dicho que colapsó, se perdió, y la historia y lo que vemos actualmente de esta nación nos deja bien claros para que tú puedas abrir tu mente y ver y hacerte la pregunta: ¿por qué Israel como nación está como está? Y creo que la pregunta es clara. Si estudiaras detenidamente los evangelios, los 4 evangelios, especialmente los casos donde Jesús se encontró con dirigentes religiosos de aquel tiempo, los escribas y fariseos, déjame decirte que esta gente lo intentó asesinar cualquier cantidad de veces. Si no es por las multitudes que lo cubrieron o los ángeles, Él lo libró, no hubiese llegado nunca al Calvario. Pero Dios tenía una misión para su Hijo amado. Finalmente la historia registra que Él cumplió con su ministerio. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 14, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 14, el Señor Jesús dijo algo de lo cual nos sorprende un poquito, porque en la forma en que lo dijo fue muy categórico y muy contundente. Pero en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 14, versículos 25, Jesús dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Note la forma en que termina los 2 versículos diciendo: no puede ser mi discípulo. Y al final, en el versículo 33 de estos versículos de San Lucas 14, Él dice: así pues, resumiendo y contundente, lo que voy a decir es afirmativo y no negocio esto, dice Jesús: cualquiera de vosotros, pobre, rico, alto, pequeño, no importa la nacionalidad ni el color, es para todos los seres humanos, es la palabra del Señor. Dice: así que, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, nuevamente la frase, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Es ahí la gran disyuntiva o el gran problema de por qué las iglesias han hecho una forma de religión donde estamos llegando a una época donde hay más de 6,000 años de pecado, que lo que hacemos únicamente es ser un número más en una banca, dando ahí el diezmo, la ofrenda, asistiendo y cumpliendo con un sistema religioso. Si vemos lo que implica ser un discípulo de Cristo en la Biblia, que no es el tema que estamos estudiando, y vemos en la forma en que se están conduciendo los que dicen ser seguidores de Cristo y que supuestamente están en este ministerio, nos daríamos cuenta que cuántos, y hazte la pregunta, y me la hago yo y te la hago a ti: ¿soy realmente un discípulo de Cristo de acuerdo a lo que dice la Escritura? Estoy perseverando en la doctrina, en enseñanza, estoy perseverando hasta el fin para poder ser un cristiano física, espiritual y mentalmente de acuerdo al plan divino, o soy una persona tibia, mediocre. Vamos a una pausa musical, continuamos dentro de un segundo. Con su espíritu
Muy bien, continuamos con el tema. Quisiéramos nuevamente recordarles que somos el remanente adventista CR, y es una bendición tenerles a ustedes tanto en radio como en televisión, y nuevamente agradecer por su sintonía y por estar en contacto con nosotros. Quisiéramos también en este momento recordarles que hay 10 folletos que nosotros estamos regalando gratuitamente con temas, óigame, importantísimos, vitales, urgentes, enseñanzas básicas de la Escritura para que puedas recuperar tu vida espiritual y ponerla en armonía con lo que la Biblia dice. Recuerde que es no lo que le enseña el remanente, ni lo que nosotros, es lo que la Biblia exactamente, así como está escrito en la Biblia, así lo vas a leer. Cuando veas el folleto y leas la Biblia, te vas a dar cuenta solito que es la Biblia la que te está hablando. Es nuestro trabajo. Tenemos dentro de los 10 folletos, quiero mencionarte nada más el número 2, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Todo lo que tiene que ver con la venida del Señor Jesús. Y quiero mantener en pantalla ese folleto, y quiero leerte algo muy importante, un pensamiento para que veas la realidad de lo que estamos viviendo. Si tú te das cuenta, el mundo está lleno de orgías, de placeres impíos. El mundo sigue dormido en una seguridad carnal. Los hombres y mujeres están postergando la venida de Cristo. Se burlan de sus amonestaciones, orgullosamente se jactan diciendo: todas las cosas permanecen así como desde el principio. Será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Nos hundiremos más y más aún en los deleites. Pero Cristo dice: he aquí yo vengo pronto como ladrón. En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio dónde está la promesa de su advenimiento, se están cumpliendo las señales. Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Esa es la realidad de esto, hermano, hermana. Cada día que pasa nos estamos acercando al día de la venida, a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si no tienes este folleto, es importante que lo tengas y que lo estudies y que lo leas. Prepárate para la venida de Cristo. Vuelve, regresa, busca tu Biblia. Si no tienes, cómprala. Necesitas una Biblia urgentemente para que saques de tu mente todo lo que el mundo te ha venido metiendo física, espiritual y mentalmente, y no seas manipulado o engañado. Y con el respeto que tenemos que tener nosotros, finalmente vayas a la sepultura perdido y sin esperanza y sin darse cuenta. Qué delicado que es esto, qué terrible que es esto. Quisiéramos mencionar también que muchas veces, para poder hacer un negocio, meternos con alguna persona, tomar alguna decisión, para estudiar en alguna institución, necesitamos saber la fuente, las bases, en qué vamos a meternos o con quién vamos a estar. Quisiéramos decirte que necesitamos nosotros urgentemente saber y conocer la historia o parte de la documentación que hay en los anales, para saber si donde estoy en lo correcto. Generalmente la mayoría de organizaciones religiosas, muchas de ellas no le enseñan mucho del pasado a la gente que actualmente está asistiendo, o se lo maquillan por encima, pero difícilmente te dan un libro o un documento fidedigno, exacto, con toda la historia de tu iglesia, de la verdad que profesan y que ha ocurrido a través del tiempo. Vivimos en un mundo donde podemos decir que la gran mayoría de habitantes de todos los países viven bajo sistemas religiosos falsos que no enseñan la verdad. Cuando digo no enseñan la verdad, no es que no hay cosas buenas que digan, claro, pero enseñan parte de verdad mezclada con el error, y la verdad con el error es como un sofisma, es como un engaño, y finalmente la persona está en un camino que no le va a conducir a donde Jesús quiere que llegue, porque solo hay una verdad y la verdad está en la Biblia. Entonces mucho cuidado, porque mezclan la verdad, tienen cosas buenas, pero hay cosas que no están a la luz de la Escritura.
no existen, no están. Entonces nosotros necesitamos entender que a pesar de toda esta situación, en el mundo en que vivimos, hay todavía un país, por lo menos de los que yo he conocido en mis años de existencia, que ha mantenido y ha tratado de respetar la libertad religiosa. ¿Me escuchan? La libertad religiosa, el respeto a la conciencia del ser humano. No establece, no obliga a nadie a ninguna religión. La persona tiene el derecho a escoger. Por decirte, no es que tú estarás pensando, pero yo en la religión que estoy, yo estoy bien, a mí me gusta, yo voy. Pero te hago la pregunta, ¿cómo llegaste ahí? ¿Y cómo sabes que es lo correcto? ¿Cómo conoces eso? ¿Estás seguro? Entonces, Dios necesita que nosotros conozcamos, que nos demos cuenta parte de lo que es la historia. Y déjame decirte que hay dos frases en historia, que se le conocen de la siguiente manera: el antiguo mundo o viejo mundo. Antiguo mundo o viejo mundo, que está al otro lado, que es compuesto por Europa, Asia y África. Europa, Asia y África. Se le conoce como antiguo mundo o viejo mundo. Y el nuevo mundo es lo que componen las Américas, donde vivimos nosotros, viven nuestros hermanos colombianos, argentinos y Estados Unidos de Norteamérica. Ese se le conoce como el nuevo mundo. Y no sé cuánto sabes o cuánto has estudiado en qué momento fueron existiendo todos estos países o continentes y por qué existieron, por qué están ahí. ¿Has estudiado eso? ¿Sabes la historia? ¿Y sabes cuánto en forma positiva y negativa se ha visto involucrada la religión en la formación de estos países, continentes o especialmente del nuevo mundo? Pues yo quiero compartir contigo parte de esta historia para decirte que dentro de lo que el remanente ha venido enseñando, hubieron del año 538 al año de 1798, la Biblia enseña 1260 años de supremacía papal, donde la Iglesia católica, apostólica y romana gobernó a placer durante 1260 años el planeta. Eso estaba en la profecía, eso está en el libro de Daniel, en la profecía más larga de la Biblia, que es las 2300 tardes y mañanas. Estaba escrito en la escritura, 2300 tardes y mañanas. Y en ese periodo, finalmente la Iglesia, ya en el año de 1700, con el general francés Napoleón Bonaparte, en nuestros temas, que hay muchos ahí en las redes sociales, logró quitarle provisionalmente el poder al Vaticano, a Roma. Quienes más incidieron en esto fueron los hermanos que se le conocen como los reformadores: Martín Lutero, Juan Wesley, Wycliffe, muchos de ellos. De hecho, que hay un libro que te recomendamos, que ojalá puedas tenerlo. Es más, si no lo tienes, el remanente adventista te lo regala con mucho gusto. Nada más nos llamas y te lo hacemos llegar, que es la historia documentada del cristianismo. Con este libro nosotros podemos ayudarte en la historia para que conozcas muchas de las cosas que no conoces y no sabes. Es un gran libro, es la historia documentada del cristianismo. Nada más nos llamas, lo pides y con mucho gusto te lo hacemos llegar. En este libro dice que después de que los reformadores lograron hasta cierto punto la libertad religiosa, sin embargo allá en el viejo mundo siguieron los que se levantaron siguiendo las huellas. Después de que los reformadores empezaron a morir, siguieron sus hijos y nuevamente cayeron, donde empezaron a llevar a formas de religión donde se estaba perdiendo nuevamente la libertad de conciencia y el derecho a elegir. Y en el año de 1700, a principio del año de 1700,
uno de los monarcas que subió al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o de lo contrario que fueran expulsados del país o todavía peor. Uno de los monarcas que subió allá en el Viejo Mundo, en Inglaterra, dice que habló de los puritanos. Déjame definirte que la palabra puritano se refiere a la siguiente tipo de personas. Dícese de las personas que en Inglaterra, hacia el año más o menos 1564, aspiraban a una doctrina más pura que la que ofrecían los anglicanos, que era casi la religión protestante oficial allá en Inglaterra. Te repito, un puritano era aquella persona que en Inglaterra hacia 1564 aspiraba a una doctrina más pura que la que ofrecían los anglicanos. Dentro de los puritanos estaban los cuáqueros, los presbiterianos, los baptistas, los metodistas y otros más ahí que conformaban a los puritanos. Entonces dice que este monarca que subió a Inglaterra decidió imponerles, sacarlos del país o un castigo peor. Esto está en un libro que se llama Historia de los Estados Unidos de América, esa es la parte 1. Dice la historia que acechados, perseguidos y apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios, según el dictado de su conciencia, Inglaterra había sido ya un lugar no habitable. Y cuando yo leo esta historia y veo lo que hicieron con Jesús, que tuvo que irse a esconder a un desierto para huir de los líderes religiosos, la historia como que se repite. Dice que esta gente tuvo que empezar a ver cómo huía de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se estaba perdiendo el derecho de adorar a Dios con una libertad de conciencia. Y aquí yo hago el paréntesis, y en lo que estamos insistiendo y en lo que estamos trabajando. El Señor Jesús dijo que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y entonces necesitamos adorar a Dios dentro del marco de la verdad y dentro de una vida donde mi conciencia no sea mutilada o no me vea subyugado o dominado por entes, organizaciones o seres humanos. Eso es lo que Dios quiere. Pero tengo que reconocer que nos falta, especialmente a los costarricenses, ese celo por las cosas de Dios, ese amor por la palabra, por las cosas de origen divino, donde estamos viviendo, estamos alrededor de un mundo donde todos los días más mundanalidad, más licor, más tabaco. Es sorprendente porque usted ahora pasa por algún lugar o se te arrima un vehículo y te llega el olor a marihuana y ves donde están formando marihuana. Las autoridades lo saben y son permisibles con estas cosas. Y si nos pudiéramos saber de tantas situaciones, y en medio de esa maldad, el cristiano pues está en silencio, está tranquilo, yendo a la iglesia y viniendo a la iglesia. Y nada más, posiblemente no está de acuerdo, pero no hace absolutamente nada. La Biblia me dice a mí que yo tengo que predicar un evangelio. Y en ese evangelio tengo que predicar la verdad para este tiempo. Está establecido para usted y para mí. Un verdadero discípulo de Jesús hace eso. Entonces dice que esta gente tuvieron que pensar en ver cómo salían de Inglaterra. O sea, no se quedaron ahí sujetos al sistema o a la religión. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo tuvieron, que sufrir pérdidas, cárceles y miles de dificultades. Frustrábanse sus planes y eran entregados en manos de sus enemigos. La persecución seguía. Óigame, aún después de que el sistema papal estaba perdiendo totalmente su poder, aún dentro de las iglesias protestantes estaba levantando un tipo de persecución para nuestros hermanos que se les llamaba puritanos. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿estará bien actualmente los que asistimos
o tú que asistes a X iglesia protestante, o te lo digo en español, evangélica? ¿Has pensado en eso? Dice que tuvieron hasta entregados por sus enemigos, pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado. Dice que Dios les ayudó a visualizar que había una tierra donde posiblemente podían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa. Avanzaron sin miedo en él por el camino que la providencia les indicaba. Hermano y hermana, amiga y amigo, Dios es el dueño de todo. ¿Tú crees que si abandonas un sistema religioso porque lo ves mal, Dios te va a abandonar? ¿O te va a dejar que te pierdas? No, jamás. El Señor Jesús dijo que Él conoce sus ovejas y Él es el buen pastor. Y dice que sus ovejas lo conocen y oyen su voz. Y Él dijo que nadie las va a arrebatar de su mano. Pero necesitas buscar el adorar a Dios en la verdad que es su palabra y con libertad de conciencia. Que tengas libertad, que no estés ahí sentado en una iglesia viendo cosas que están mal y estás atado de manos, impotente, sumergido en eso, y caes en un conformismo y llegas a resignarte. Y hablamos anteriormente, tu conciencia va a ser violada, y al ser violada estás muy cerca de perderte. Es muy delicado esto. Sigue siguiendo la historia de nuestros hermanos puritanos. Dice en el año de 1700, en cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Aquí quiero detenerme aquí. El verdadero espíritu de la Reforma dice que es el principio esencial del protestantismo. Es un principio. Un principio es una verdad fundamental y eterna, no es negociable. Es puesta por Dios, está en nuestro ser, en nuestra conciencia, y tenemos que ser leales a ese principio. Y en ese principio está la libertad de su conciencia. Uno de los pastores que estuvo con ellos, Juan Robinson, escribió una carta y en esa carta dijo lo siguiente: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabrá si volveré a ver vuestros rostros, pero sea lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Sí, es que es muy importante. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso dijo Pablo. Por eso cuando usted escucha un predicador o un orador que dice yo soy pecador, no se fije en mí, mire, deseche ese lugar y deseche ese predicador, porque está vendiendo la idea de que él también puede caer en pecado en cualquier momento. Entonces no es modelo ni ejemplo para la iglesia. Está recibiendo diezmos y ofrendas y en cualquier momento puede caer en pecado.
Esto no es así. Dios nos llama a los que somos líderes, dirigentes de una iglesia, a ser ejemplo en todas las cosas. Ejemplo, modelo. Eso nos ha llamado Dios. Nos ha llamado Dios. Sigue la historia diciendo: si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad pronto a recibirlo como lo estuvieseis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Martín, tomo 5, página 70. Déjame decirte algo muy importante. Sabes que con 6,000 años de pecado, con tanta superpoblación, con tanta tecnología, ¿tú crees que el cielo se va a quedar cruzado de brazos y que vamos a seguir con rudimentos nosotros los cristianos? Que no tenemos argumentos y verdades contundentes para este tiempo, para defender la verdad, defender el reino de los cielos y desenmascarar el error, el diablo y el pecado en este mundo. No. Dios ha dejado verdades importantísimas que conforme avance el pecado, nos toca a nosotros a través de la Escritura señalar lo que Dios ha establecido para el pasado, presente y futuro, porque este libro sagrado, este libro santo, la Biblia, la palabra de Dios, es para todos los tiempos. Que ha sucedido que muy rara vez se está usando la Biblia como tiene que usarse. Somos el remanente adventista. Gracias por tu sintonía. Gracias porque creo que Dios te está llamando a estudiar, a indagar, a revisar la Escritura y puedas conocer las verdades importantes y urgentes que necesitas vivir para que salgas del error y tengas libertad de conciencia en tu vida. Y piensa especialmente en tus seres queridos que también necesitan conocer estas verdades. Dios te bendiga mucho y gracias nuevamente por tu sintonía en Radio Costa Rica y en Canal 19. Dios te guarda y te bendiga. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo.